que cerca de 2000 escuelas bilingües habían sido cerradas. Y los niños, yo preguntaba a los padres de familia, los niños han sido obligados a ir a las escuelas del Milenio, decía, señorita, tenemos que mandar de aquí a las 4 de la mañana, levantarles a los chicos y mandarles a las escuelas del Milenio. Yo siempre he dicho, eran elefantes blancos. ¿Qué sacamos nosotros con un edificio enormemente de puro vidrio, de cemento armado, pero si las maestras y los maestros no eran maestras, no eran pedagogas, no eran maestros de profesión, sino eran técnicos, jóvenes técnicos de cualquier carrera, menos de la docencia, que estaban ahí bajo contrato y bajo amenaza de que si no hacían la campaña por Alianza País, ellos no les renovaban el contrato. Me llamo Cisa Pacari Bacasela Hualán, soy del pueblo quichua Saraguro de la provincia de Loja. Como profesional soy maestra, abogada y he trabajado en el magisterio 28 años. A mí me nació la idea de ser maestra porque yo sufrí en carne propia la discriminación y el racismo de la educación. Cuando yo era niña, a la edad de 7 años, mi papacito me puso en una escuela de las monjas marianas en Saraguro. Y yo iba con mi ropita como una niña indígena y yo era quichua hablante. No le entendí qué le decía que estaba haciendo la monja. Entonces yo no le repetí, entonces me dijo, India, repite, ¿qué dice aquí? Después me dijo, India bruta, repite. Y me maltrató. De ahí mi papá ya no hablaba mucho en quichua en la casa por ese problema que teníamos, porque si seguía hablando él en quichua decía, ustedes van a tener problemas más en la escuela y nos discrimina, y el racismo era terrible. Así acabé la escuela y ya me mandó a Zamora para que termine la escuela. Entonces ahí me nació, le dije, yo quiero ser profesora. Nuestros objetivos y nuestros fines de la educación intercultural bilingüe era de hacer una educación liberadora, una educación para la vida, con las plantas, para que se libere del racismo, de la discriminación, de que fuimos objetos históricamente por la colonia. Que si este momento hubiese un acabose de la tecnología, los que manejan toda la tecnología y no tienen que comer y no saben sembrar una planta de maíz, se mueren de hambre. En cambio nosotros sí podemos. Ahí tengo yo el MOSEIB, se llama el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. Nosotros ahí lo plasmamos, nuestro currículo para cada una de las nacionalidades, y con ese modelo del MOSEIB nosotros como pueblos indígenas ganamos un premio de la UNESCO, ¿verdad? Con ese currículo estuvimos trabajando hasta el 2009, digamos, hasta que entró Correa y masificó todo y nos quitó todo el proceso de educación. Desde el momento de que ascendió al poder Correa, por el apoyo de los movimientos sociales, que se ha dicho de paso, por la UNE, por los pueblos indígenas también, porque creyeron, yo no creí, creyeron que Correa iba a hacer un gobierno diferente que el gobierno neoliberal de los anteriores. Se empezó quitando la autonomía a la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, mediante el decreto 2429, por ejemplo. Entonces se le quitó la autonomía y pasaba la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe a ser parte del Ministerio de Educación, como lo dice en la LOEI. La LOEI fue una ley esclavizadora, una carta de la esclavitud prácticamente para los pueblos indígenas. Volvimos otra vez a los años coloniales en la educación con un solo currículo, y además de eso el currículo de educación hispana que decimos nosotros fue el Bachillerato General Unificado, que hizo tanto daño a la educación, a la juventud, porque no les daba una opción más que salir como bachilleres, mano de obra barata para las grandes empresas. Ahí en ese momento estaba de coordinadora regional de la Zonal 6, la licenciada María Eugenia Huamán Verdugo, y entonces me llamó a conversar con ella, y yo fui a la coordinación, pero yo ya sabía para qué me llamaba, porque realmente había un acoso terrible. Y cuando yo fui me dijo, doctora, yo quiero que venga a trabajar acá en la Zonal, que sea mi asesora de educación intercultural bilingüe, y que me ayude, yo le conozco su capacidad y todo eso. Bueno, entonces yo le dije rápidamente, gracias licenciada, pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es el compromiso que me pide usted? Entonces dijo, me hace más fácil la respuesta, me dijo, que usted tiene que dejar amarrada toda su ideología en las patas de su cama, me dijo, así textualmente. Y luego usted entra acá y acá se hace la política de nuestro señor presidente de Correa. Usted sabe muy bien, me dijo.
Esas son las condiciones. A mí no me gusta que me condicionan, jamás le dije ni en la época de Febres Cordero, que yo ya trabajaba en educación, se me ha condicionado que me afilie a un partido político peor, le dije hacer proselitismo político. Yo trabajaba aquí en el Azuay, en la Dirección de Educación Intelectual Bilingüe, era jefe del área de bachillerato y de currículo. Y al cerrarse las direcciones de educación, pues nos tuvieron que despedir de nuestros lugares de trabajo. Hubo mucho acoso laboral para nosotras, las mujeres, especialmente yo digo, de que éramos violentadas en nuestros derechos de hablar nuestro idioma. Entonces ya llegaron por orden del distrito 1, que era el ingeniero Marco Posliva, a tomar posesión de esa oficina nuestra de educación intercultural bilingüe, y los funcionarios vinieron y ya nos empujaron con los escritorios, nos pusieron afuera y dijeron, desocupen esto porque desde hoy nosotros nos pasamos acá, la Dirección Distrital 1 viene a trabajar acá. Entonces nos dejaron en total indefensión, según ellos dijeron que se suprimían las partidas con el decreto 813. Con eso ya nos mandaron y ya nos quedamos sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo, sin nada, de haber trabajado. Yo tenía estabilidad laboral, o sea, con nombramiento definitivo, pero eso no importaba porque Correa era como el rey, el autoritario, que así deshacía todo. Creo que quedamos en la desocupación como unas 10.000 personas. Pero esa supresión de partidas que ellos dijeron no fueron reales, fueron supresión de partidas para dar puestos a los seguidores de Alianza País. Otra consecuencia de las escuelas del milenio fueron la pérdida de la cultura, como ya dije, pérdida del idioma, de la identidad cultural, la pérdida de nuestros territorios, la masificación general de todo lo que representaba el pensamiento, la diversidad cultural. El dolor más grande es la violentación a los derechos humanos, el derecho al trabajo y la violación al derecho de los pueblos indígenas a ser considerados en la lucha por una educación, por una vida digna. En este momento la sociedad mestiza con la sociedad de los pueblos indígenas caminamos de espaldas y aún más eso se profundizó en este gobierno del correísmo. La educación se elitizó con Correa. Nosotros los pueblos originarios no pudimos entrar en la época de Correa a las universidades porque tenía que ser escogidos. Y chapi shamu funjakuna, shamu watakunapi, estaban shuk mashi, shuk warmi mashi, ashtawan ñukanchik llaqtakunamanta, wakchay llaqtakunamanta lluqchishpa, ashtawan shuk alliñanta charinga. Y chapi chaymanka llankanami kanchik, chapi chaymanka katinami kanchik ñukanchik makanakushpa, ñukanchik yuyayta charishpa, hasta mana achka ñukanchita wakchayachichu, porque kay gobiernokuna achkami wakchayachishka ñukanchita, y ñukanchillata culpa charinchik, ñukanchik payta churashun, kayta churashun, shuk libra arroz kukpika chaypi rinchik, o shuk llanka y shuk puesto ñuka wawaman kukpi chaypi yanapanchik. Para nosotros lo plurinacional y lo intercultural es respetar en igualdad de condiciones sus conocimientos, mis conocimientos, mi filosofía de vida, mi lengua, su lengua, y caminar juntos. Y por eso nuestra lucha es defender el agua, defender los cerros, los urcuyayas decimos nosotros, porque la tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra. Entonces ese es el sistema que debe cambiar. Solo unidos podemos ganar esta batalla. Resistencia S.